O también utilizar los microorganismos en bioreactores para que sean ellos los que produzcan la molécula. Sí. Tiene relación. Sí. A raíz de la pregunta sobre la pintura, me acordaba, por ejemplo, en Estados Unidos te suelen advertir que si tu casa se ha pintado antes del año no sé qué, que la pintura tiene plomo. También, por ejemplo, yo me acuerdo de niño jugaba con una pelotita de mercurio, no lo tragaba evidentemente. Y ahora coges las instrucciones en un tubo fluorescente y te dicen que si se rompe, que lleva mercurio, que puedes contaminar la casa, que llamas a un equipo especializado, cuidado, ¿qué tal? ¿Realmente es para tanto? A ver, en el caso de todas estas cosas, o sea, el plomo provoca saturnismo, sí. Es una enfermedad, y la gente se moría de eso en el siglo pasado, hace tiempo, cuando las tuberías eran de plomo y el agua pasaba por esas tuberías y estaba contaminada. En el caso del mercurio, el mercurio cero, que es el que viene en los termómetros, el cuerpo no lo asimila. O sea, prácticamente la asimilación es cero. Aunque tú te tragaras esa bolita de mercurio, probablemente no te pasaría nada. El problema... ¿Es mercurio especial? O sea, es el mercurio en estado elemental. Que no lleva impurezas. O sea, es en estado elemental. Luego tú puedes combinarlo con otras cosas. Cuando el mercurio está, por ejemplo, cuando tenemos metilmercurio o algo así, son compuestos más tóxicos, porque al tener carbono, el organismo los metaboliza. Y de hecho hay una historia de una científica, no recuerdo su nombre, que se murió al trabajar con una sustancia de estas muy tóxicas con mercurio y orgánico. Eso también he leído, sí, de los que estaban, no sé, la fiebre del oro, sí que sí, esa es otra historia muy interesante, porque el mercurio se amalgama con el oro, entonces utilizaban mercurio para encontrar el oro, y ¿qué hacían luego? Pues evaporaban el mercurio, pero el vapor de mercurio sí que es tóxico, entonces se lo lían. Entonces la fiebre del oro venía también provocada por el mercurio que volvía loco. O por ejemplo el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, los sombreros trabajaban también mucho con mercurio y con todas estas sustancias que podían provocar locura. Entonces no se sabe si Lewis Carroll hizo alguna referencia ahí con el sombrero. Me preguntaron un poco esta exageración ahora, pues porque un niño se ponga un trocito de pintura de la pared que tenga plomo, o vamos, toda esta exageración con el mercurio del tubo fluorescente o de la bombilla de bajo consumo, ¿es verdad o es una exageración para quitarse responsabilidades? Y para que luego nadie les diga que no te ha avisado. Ya te digo, en el caso del mercurio depende de en qué estado esté. Sí. Entonces no sé exactamente en qué estado está en el tubo fluorescente. Si está en el mismo estado que el termómetro de mercurio no pasaría absolutamente nada. Pero me temo que no sea el mismo estado y que de hecho sea gas y que tengas un poco el problema de la fiebre del oro. Pero no solo son los fluorescentes, hay muchos pescados que se recomiendan no comer por mercurio, por ejemplo, el salmón. Entonces, ¿eso es una tontería o no? No, es cierto, es cierto. Los peces creo que son cuanto más grandes, o sea, por ejemplo, el mercurio que tiramos al mar se lo tragan, ¿no? Y se lo traga un pez pequeño, y ese pez pequeño se traga o sea, el pez grande se traga al pez pequeño, y así sucesivamente hasta que nosotros nos comemos al pez grande que ha acumulado una gran cantidad de mercurio. Eso puede hacer daño. Y de hecho ha habido... Sí, lo asimilamos, porque es orgánico. Sí, en ese caso sí. O sea, antes te matan la vida, ¿no? Bueno, eso también es muy interesante, que realmente ahora nos morimos más de cáncer o tenemos más Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas no porque haya más tóxicos, sino porque vivimos más tiempo. Y que el primer tóxico es el oxígeno que respiramos, que provoca radicales libres que provocan cáncer. Entonces, bueno, pues si no queréis morir de cáncer, dejad de respirar ahora mismo y vais tranquilos, o respirar poquito. Eso también había, no me ha dado tiempo a buscarlo, pero había un meme de estos que se comparten por Facebook que decía eso, que si no te quieres morir de cáncer, deja de respirar y asunto resuelto. Sí. Vivir mata, eso está claro. Entonces... Yo entiendo eso que quieres decir de que la gente está muy obsesionada con lo ecológico y que pinta todo lo químico como malo. Esa parte la entiendo, pero yo creo que tampoco es malo que la gente tienda hacia lo ecológico, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de las verduras, a corto plazo no pasa nada, pero a la larga, comer verduras que no tienen pesticidas o comerlas con pesticidas, me imagino que eso sí que se notará una gran diferencia, ¿no?, en la salud. Pues vamos a ver, la agricultura ecológica utiliza pesticidas, porque si no, no habría agricultura. Eso para empezar. Entonces habría que valorar qué es más tóxico, si la agricultura química o los pesticidas químicos o los pesticidas ecológicos. O sea, aquí
se mete mucha marca y mucha venta. O sea, lo que sí es bueno es la agricultura de proximidad, es decir, que si mi familia tiene un huerto, pues que yo coma de ese huerto, obviamente es mucho más bueno que comprarlo en el mercado. Ahí sí que estoy de acuerdo. Pero que necesitamos pesticidas es bastante obvio porque hay plagas. Y al final todo es química. O sea, lo ecológico es químico. De hecho, yo diría que la ecología debería estar basada en la química para realmente ser efectiva y realmente salvarnos la vida y proteger al planeta. Que si prescindimos de la ciencia en esto, nos estamos haciendo un flaco favor. Yo lo digo porque, bueno, lo que noto, lo único que veo físicamente es cuando compras, por ejemplo, en el Mercadona fruta o verdura, que te puede durar meses y no cambia de aspecto, y sin embargo Creo que eso pasa más en Estados Unidos. Para mí se me pudre la fruta del Mercadona. No, o sea, pues las manzanas, por ejemplo, duran muchísimo, o incluso las cogen duran muchísimo. Sin embargo, la comida ecológica sí que es verdad que se pudre mucho más pronto. Como dice que esta señora, se recoge la fruta antes de que esté madura y se conserva en cámaras frigoríficas. Por eso dura más tiempo, porque no está madura todavía. Pero también es para que llegue a más gente. Claro. De todas maneras, en el caso de las manzanas, yo me traigo las manzanas del pueblo y duran un montón, siempre y cuando no haya una podrida que te contamine el resto. Pero si tienes cuidado de si se te puede quitarla, una manzana natural, cogida del árbol, por mí, te puede durar un mes tan tranquilamente sin ningún problema. Y patatas, ni te cuento, sacan hijos, ¿no? Pero las puedes tener ahí. Pero las zanahorias no, las zanahorias. Se puede echar, pero te puedes comer también, ¿eh? Yo me las he comido y no me he muerto. Y las naturales y estas te duran 3 días. Las ecológicas, las zanahorias. Pero todas son naturales. Que además el de eso está entre comer o no comer, o sea, entre que la humanidad coma o no. Sí, esto es como los transgénicos, el arroz dorado, claro, que tiene una vitamina para evitar que los niños se queden ciegos. Fíjate. Y que que Greenpeace está súper en contra. Brutal. Dices, joder, ¿qué quieres, sabes? La gente se está quedando ciega por no tener esa vitamina. Que efectivamente sería mucho mejor que comieran fruta que comieran arroz dorado transgénico, sí, pero no tienen dinero para comprarse fruta. ¿Sabes? Tienen dinero para comprarse arroz, pues vamos a darles el arroz dorado, que además la patente del arroz dorado es gratuita, o sea, los que la hicieron, la hicieron gratuita para que fuera de libre acceso y se pudiera usar en... Esto es una pasada. Es una pasada, es una pena realmente. Y sí, efectivamente, los transgénicos no son la solución al problema, pero pueden contribuir a ser la solución y estamos negando. Los pesticidas, pero sí... Una cosa que has comentado, que no se suele conocer, yo por lo menos con la gente que hablo no se suele conocer, que estos es tal o es cual, que más de la mitad, bueno, no sé, porcentaje, son productos naturales. O sea, dices, no sé qué, y resulta que es ácido cítrico, o sea, que es zumo de limón, ¿no? Pero claro, pone E320 y dices, uy, qué miedo, E320, esto qué porquería será, conservante de 320, y luego miras y es vinagre, ¿no? O es, ¿esto tú crees que contribuye un poco a la quimofobia? Pero si pones ácido cítrico, ya es un ácido, hostia. Ya, un ácido. El problema es que no sabemos qué suena fatal. Que hay que saber química. El problema es que no sabemos leer. Es córbico, peor todavía. Ese tiene la poca Eso ya asco, da asco. Sí. Julia, ¿cómo crees que puede influir todo el tema del Big Data a la química verde? O sea, porque, por ejemplo, ahora, si no me equivoco, Monsanto está utilizando muchos temas de Big Data para intentar reducir el consumo el uso de pesticidas en campos. Bueno, esto forma parte de su gran rebranding para ser más friendly. Super guays. Sí, claro. A mí me parece interesante, cuanto más datos tengamos y cuanto más sepamos trabajar con eso, mucho mejor. O sea, el objetivo final es que podamos vivir bien, pero sin cargarnos el planeta en el que estamos. O sea, que básicamente yo pienso que todas las nuevas tecnologías que vayan saliendo desde la ciencia, desde el Big Data, de todo eso, es súper importante que las sepamos usar. Yo quería preguntar, que bueno, has empezado hablando de la quimiofobia, ¿no? Y ya estaba hablando de la química verde. Claro, si hablas de la química verde es porque hay una química gris, una química sucia, o sea que si hay una quimiofobia o un miedo irracional, también estás insinuando que hay un miedo racional también. Sí. Y de esto no has hablado. Sí, no he mencionado, o sea, el miedo. Es una parte que he encontrado que lo desarrollas un poco más, ¿no? Sí. O sea, hay argumentos para tener miedo a la química. O sea, si yo uso la química, pues para matar a los niños de Vietnam, pues lógicamente es muy duro.
Y luego el caso de los fluorocarbonados, de los CFCs, o sea, en ese caso estábamos intentando hacer química verde y lo que conseguimos fue cargarnos la capa de ozono. O sea que muchas veces la mejor manera no es la mejor. Y en eso yo creo que también es la ciencia la que nos va dando pistas. ¿En qué sentido? Porque es la ciencia la que nos permite evaluar, oye, mira, esto te va súper bien para no contaminar la atmósfera, pero cuando llega a la capa de ozono pues se la carga. Entonces es mejor dejar de usarlo. Yo creo que también se puede llegar al extremo contrario. Sí. La ciencia me salvará, pase lo que pase. Y lo que has comentado del problema de la energía es un tema en el que creo que pasa bastante. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando no sea posible que la tasa de retorno energético del petróleo sea tan baja que no sea una fuente de energía? Que tampoco estamos tan lejos de eso. Pues muchas veces la discusión se acaba con, bueno, ya saldrá algo científico, eso espero, y no tendremos que cambiar nada de nuestra forma de vida. Sí, una de las cosas que leí mientras me preparaba la charla es que la quimiofobia a veces provoca la quimiofilia, es decir, la gente que no tiene en cuenta los argumentos racionales que pueda haber detrás de la quimiofobia, los ignora y es sí, la química me salvará de todo. Bueno, la química o la ciencia puede ayudar, pero efectivamente se necesitan políticas que implementen eso. O sea, antes de que se acabe el petróleo, que según alguno de mis profesores del máster no está tan cerca de acabarse. Ahí tenemos el fracking, también el petróleo en las arenas bituminosas. Se va a acabar el petróleo barato, pero seguiremos teniendo petróleo caro. Pero evidentemente, aunque haya una tecnología científica que nos vaya a salvar la vida en cuanto a la energía, necesitamos políticos que apuesten por esa tecnología, que inviertan dinero en esa tecnología y que se desarrolle. Empezar haciendo ciencia básica, que luego acabe siendo ciencia aplicada, y efectivamente que al final la ciencia nos salve la vida, pero para eso pues necesitamos economía, o sea, financiación sobre todo, que es algo que nuestro gobierno español no entiende, y eso, y políticas que refuercen el uso de las renovables frente al uso de las energías fósiles. Ahora mismo creo que tener un panel solar no te compensa, porque antes tenías financiación del Estado para usar energía limpia, pero ahora toda la energía que produces de más te la cobran, o no sé qué, tienen un canon súper caro. O sea que pues ahí estamos ante una mala política que no deja que la ciencia avance en el buen sentido, ¿sabes? Sí, A mí me gustaría que me aclarases un poco lo que has comentado de estas personas que tienen excesiva sensibilidad a la química, si es falso totalmente. O sea, yo lo que creo es que esas personas realmente tienen un problema, pero no creo que esté relacionado con la química. Pero no puede ser una alergia o algo así. Yo creo que es más psicosomático, más una enfermedad de tipo mental. Y igual que la sensibilidad eléctrica o la sensibilidad o creerte que estás hecho de vidrio. O sea, tú realmente puedes sentirte mal. O sea, lo difícil a veces de las enfermedades mentales, de localizarlas, es que se somatizan muy bien, ¿sabes? O sea, un dolor de cabeza, un mareo puede ser un ataque de ansiedad perfectamente. Y tú te pones a buscar si tienes un tumor en la cabeza o si te falta si tienes algún problema y al final resulta que es un ataque de ansiedad. Pues en este caso vendría a ser lo mismo. De hecho, por ejemplo, en la charla de Ambrosio Liceaga dice, se han hecho pruebas de meter a gente que dice que tiene sensibilidad electromagnética en una habitación y ver si detectan que hay un móvil encendido, aunque no sepa, sin saber que está, y no lo detectan. No saben localizar cuando el móvil está encendido o está apagado. Pues eso viene a ser como una prueba científica de que no viene tanto por la radiación electromagnética o por la química, sino que es algo psicosomático. Bueno, yo creo que había comentado eso, creo que era respecto a lo de la energía, que aparte que evidentemente para la cuestión de la ciencia que pueda contribuir, tiene toda la razón, también lo más importante en el máster de energías renovables lo decía, lo primero es la eficiencia energética. Sí. Entonces no sé, ¿sabes? Eso sí que es una actitud nuestra, ya no es más científico o menos científico. Sí. Que primero tenemos que reducir energía y no como si siempre fuese barra libre. Sí. De esto lo vamos a tener siempre. Sí, y luego también además las injusticias que se hacen en este caso con países pobres que ahora mismo no pueden usar energías renovables y les estamos penalizando más a ellos. O les vendemos nuestra tasa de carbono a ellos. Eso también a veces también tenemos que entrar nosotros en un compromiso y una actitud, algo social, ¿no? Lo que pasa es que, según la ciencia de la conducta humana,
Queremos más. No, quisiéramos más, pero nuestra manera de funcionar como bichos, nuestra manera de conducta humana, es a gratificación a muy corto plazo. La gratificación a muy largo plazo. O sea, todos racionalmente sí que piensas que estaría muy bien, que pudiéramos hacerlo, pero a la hora de la verdad no dejamos de encender la calefacción ni hacer nada de esto mientras lo tengamos. Y lo dejarán de hacer cuando ya no lo tengan. Y ya está. Sí, sí. Es que, digamos, no hay otra manera, ¿no? Sí, somos así. Somos así. Sí, sí. Somos así Lo y único no... que podemos pensar es de dejar un planeta mejor a nuestros hijos, o por lo menos que no sea más malo que el que nos dejaron a nosotros nuestros padres. Sí, pero a muy pequeñas dosis, o sea, y nuestros hijos ya se espabilarán. No sé cómo explicarte. Sí, somos así. Es verdad que somos así, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasará? Ya nos puede no gustar. Ya sé que nos gustaría que no. En la plataforma Naucas, que hay gente muy especialista en este tema del carbono y tal, yo les pregunté porque cada año hacen lo que llaman la pregunta Naucas. Y un año fue el primer año, no me acuerdo qué era, qué descubrimiento científico del futuro nos va a cambiar la vida o algo así. Y hablaban ya de tecnologías, de cambiarnos de planeta o intentar alejar nuestro planeta del Sol. Y yo, ¿pero en serio pensáis que el cambio climático ya no es reversible? Y decían, no, ya no lo es. O sea, y gente que es especialista en el tema, que yo no lo soy, a mí me dejó realmente traumada de decir, o sea, ya estamos buscando estrategias, claro, y porque no vamos a cambiar, es lo que tú dices. Si cambiáramos ahora, igual todavía, pero el problema es que no vamos a cambiar. No vamos a cambiar hasta que no estemos así. Claro. Una cosa sobre la eficiencia está muy bien, pero no es suficiente, porque hay que cambiar de paradigma mental. Hay una cosa que se llama la paradoja de Gibbons, que básicamente Gibbons estudiaba el carbón en el siglo XVIII o XIX, y básicamente se dio cuenta de que cuando se conseguían mejoras de eficiencia en el uso de carbón, en vez de bajar el consumo, aumentaba, porque era más, lo podías aplicar a más cosas. Y muchas veces pasa esto, podemos hacer esto más eficiente, y contaminamos más porque se usa más. Era un caso que nos contaba un profesor del máster en aplicaciones industriales, que decía que todo esto del bioalcohol, los coches empezaron con bioalcohol, ¿sabes? Luego se encontró el petróleo, que era mucho más barato, y se empezó a usar. O sea, estamos volviendo hacia atrás, ¿sabes? O sea, que es un poco el ejemplo que tú dices. Buscamos algo que sea más barato y gastamos y nos da igual el efecto que tenga. Bueno, yo espero que cambiemos en ese sentido antes de... Tranquila, la ciencia nos salvará. Bueno, sí, si los políticos lo permiten. Eso. Si van a comisión. Pues si no hay más preguntas, pido fuerte aplauso para...